La genética y el ADN. ¿Por qué tenemos diferentes colores de piel, de cabello o de ojos? ¿Por qué existen seres vivos tan diferentes? El responsable último de toda esta diversidad es el ADN, o ácido desoxirribonucleico, una molécula que se encuentra en el núcleo de todas las células. Contiene la información de la síntesis de las proteínas y es el transmisor de la herencia genética. Resulta sorprendente el pequeñísimo tamaño que tiene el material que guarda la herencia genética, en comparación con el importantísimo papel que tiene desde hace muchos millones de años en la evolución de los seres vivos. El concepto de ADN es relativamente nuevo, solo de una manera lenta y progresiva han conseguido los científicos resolver el enigma de la evolución. Historia del ADN. Para responder la pregunta de cómo se transmiten los caracteres, tenemos que observar a las células, que son unidades básicas que está compuesta la vida. Es en las células donde se encuentra la clave de la herencia de padres e hijos, ya que cuando ellas se dividen siempre dan lugar a individuos exactos a ellas mismas. El primer hombre que estudió cómo se heredan caracteres biológicos fue el monje austriaco Gregor Mendel, que utilizó plantas de guisante como material de su investigación. Tras muchos experimentos, Mendel llegó a la conclusión de que los caracteres, el color en este caso, se transmiten por separado en diminutas unidades físicas llamadas genes. Con el invento del microscopio, pudo contemplar el proceso de división celular. El núcleo se condensa en hebras, que son los cromosomas, que se dividen en dos grupos y se separan. De esta manera se forman dos células, cada uno con un grupo completo de cromosomas. Cada especie tiene un número característico de ellos. Los científicos averiguaron que los genes de Mendel se encontraban en los cromosomas. Hoy se sabe que los cromosomas están formados por casi 2 metros de moléculas de ADN enrolladas. En esta fotografía se puede ver una molécula de ADN aumentada 1 millón de veces. Estos son algunos de los científicos que desentrañaron una parte de los misterios de la estructura del ADN en la década de los 50. Estructura y localización. Los cromosomas están en el interior de todas las células suministrando información necesaria para su funcionamiento. Los cromosomas están compuestos de una cadena de ADN. El ADN a su vez está compuesto de unas subunidades llamadas nucleótidos. Cada nucleótido está formado por un fosfato, un azúcar y una base. Solo hay 4 tipos de bases: citosina, tiamina, guanina, adenina. Los fosfatos y los azúcares forman el espinazo de la cadena, pero el ADN tiene estructura de doble hélice, así que hay 2 espinazos que están unidos por las bases que se unen entre ellas siempre de una manera determinada. Las 2 cadenas así unidas se enroscan entre ellas para formar un doble espiral o doble hélice. Estas enormes moléculas con una estructura tan complicada cumplen quizá la función más importante de la actividad celular. Funciones del ADN.
Todos los seres vivos, desde los más simples hasta los más complejos, funcionan con los mismos mecanismos elementales. Los tejidos de los animales superiores, por ejemplo, aunque sean muy diferentes entre sí, están constituidos por células. Todas las células tienen en su núcleo unos cromosomas, como los que ahora vemos teñidos de rojo. El ADN contiene la información para la fabricación de proteínas, que son compuestos orgánicos cruciales para la vida. Para su síntesis es necesario que la molécula de ADN haga una copia casi idéntica a sí misma, llamada ARN. Esta molécula sale del núcleo celular y lee las instrucciones para la fabricación de proteínas en unos lugares llamados ribosomas. Para hacernos una enorme idea de la importancia que tienen las proteínas, diremos que para que los seres vivos se mantengan con vida, es necesario que se produzcan miles de reacciones químicas bajo un estricto control. Estas reacciones, por la reacción de algunas proteínas, llamadas enzimas. La piel, las uñas, el pelo, la hemoglobina de la sangre, los tendones y hasta el armazón orgánico de los huesos están formados por proteínas. La otra gran función del ADN es de transmitir la información genética de padres a hijos, duplicándose a sí mismo. Cada molécula de ADN hace una copia exacta de sí misma. De esta manera, se dobla el número de cromosomas que hay en el núcleo de cada célula. Cuando se han duplicado los cromosomas, se produce la división celular, y las nuevas células tienen las instrucciones necesarias para su funcionamiento y para transmitir sus caracteres de generación en generación. Mutaciones y evolución. En ocasiones, individuos de la misma especie presentan características diferentes debido a una alteración en su código genético. Normalmente, el organismo se encarga de reparar las alteraciones genéticas, pero en otras veces las alteraciones se mantienen y entonces se produce una mutación. La mayoría de las mutaciones producen anormalidades que disminuyen la posibilidad de que el organismo viva. Pero algunos de los cambios son útiles y estos seres sobreviven y transmiten a sus descendientes, y este es el mecanismo de selección natural que explica la evolución de los seres vivos. Genética en las plantas. Los expertos empiezan a utilizar el ADN no solo para identificar especies vegetales. La genética vegetal está aumentando sus aplicaciones y abre un amplio abanico de actuaciones como la identificación de setas tóxicas, la identificación de intoxicaciones alimentarias, el tratamiento de plagas agrícolas o el control de los fraudes alimentarios.